Egunon guztioi, mila esker, presidente jauna. Bueno, voy a intentar ser muy breve y conciso, de forma casi telegráfica. Los centros rurales de atención diurna de competencia municipal se han venido gestionando en una suerte de colaboración entre municipios y la Diputación. Colaboración financiada en un teórico 80% por la Diputación, 20% por los ayuntamientos, a lo que habría que descontar el precio público del servicio que lo cobra la institución foral. La aprobación del decreto de cartera obligó a una reordenación de los servicios que debía haberse finalizado allá por diciembre de 2017 y que a día de hoy solo ha concluido en lo referente a los servicios sociales de base y al servicio de ayuda a domicilio. En el seno de Eudel se ha venido trabajando el tema y a finales de la pasada legislatura se llegó a un acuerdo de cogestión que esta legislatura el señor Hurtaran como presidente de Eudel primero y el señor Sola después han enterrado para proponer que la Diputación sea la única gestora de los centros rurales de atención diurna y que los ayuntamientos se limiten a abonar el 20% del coste. No venimos a debatir las razones, bondades y maldades de este modelo frente a uno más cercano a la ciudadanía, como sería que la gestión la realizasen los ayuntamientos, únicos competentes en el tema. Pero lo que no podemos evitar es cuestionarnos el porqué de esta medida. Quizás, como se ha visto ya en otros temas, tenga mucho que ver el peso del negocio. La oportunidad de sacar uno o solo dos pliegos de contratación frente a los 14 actuales, que será la alegría de las grandes empresas gestoras como Babesten y en contra de los intereses de los pequeños proyectos locales. Da igual. Supongamos que lo que mueve a la Diputación es la buena fe y querer homogeneizar por abajo los servicios prestados en los municipios, para que en todos los CRAS se dé un servicio estandarizado desde un despacho de la Diputación en Gasteiz y no con diferencias en función de las realidades de cada municipio. Ok, aceptemos pulpo como animal de compañía. La cuestión es que Diputación no puede obligar a ningún ayuntamiento a ceder su competencia. Y solo eso es lo que venimos a exigir aquí. Que aquel ayuntamiento que libremente decida seguir con la gestión de su competencia pueda seguir haciéndolo en total libertad y en igualdad de condiciones que el resto. Y no bajo las coacciones de esta Diputación. Y digo coacciones, sí, porque si firmas la cesión, Diputación te financiará el 80% del servicio. Pero si no firmas, el ayuntamiento tendrá que hacerse cargo del 100% del coste. Esto, aquí y en Vladivostok, es un chantaje. Así que solo exigimos eso, libertad de elección e igualdad en el trato. Eso y que para evitar a futuro situaciones similares, aclaremos de una vez por todas la financiación de los servicios sociales municipales, añadiendo dicha financiación al FOFEL, para que sean los ayuntamientos los que administren en función a sus necesidades y no a los deseos de esta Diputación. Y para terminar, ya he dicho que iba a ser breve, solo les pido una cosa. Durante el debate, no caigan en el paternalismo simplón para con los ayuntamientos del territorio, porque ya son mayores de edad, tal y como ustedes mismos han defendido en el punto anterior. Mila esker.